Continuando con los eventos de la tercera semana de gestación, vamos a hablar, para concluir ya este capítulo, de lo que es la neurulación, la división del mesodermo intraembrionario, formación de los somitas y la angiogénesis. La neurulación inicia aproximadamente el día 18 con un engrosamiento de la parte central del ectodermo inmediatamente por encima de donde se formó la notocorda. Ustedes recordarán la formación de la notocorda como parte de la gastrulación. Esta región del ectodermo se engrosa para formar lo que se va a llamar placa neural. Los sitios donde termina el engrosamiento de esa placa neural, todo esto que ven aquí de color morado se llama placa neural. Estos sitios donde termina el engrosamiento se llamarán pliegues neurales. El surco que se forma en el sitio del engrosamiento se llamará surco neural. Como lo dice aquí, la neurulación es un proceso embriológico de los animales vertebrados que se caracteriza por la formación del tubo neural. El tubo neural eventualmente formará lo que va a ser el sistema nervioso central. Bien. Si observamos esta serie de imágenes en orden, esta es la figura A, la figura B, la C1, la C2. El texto nos dice: el primer paso hacia la neurulación es el engrosamiento de 2/3 dorsales del ectodermo, pasando de ser una región de epitelio cuboide a un epitelio cilíndrico más alto, a lo que se le va a llamar placa neural. Aproximadamente, les decía, entre el día 18 y el día 20, más o menos. Es decir, aquí tienen ustedes el ectodermo, como les señalo con el cursor. Esta es la notocorda. Acá abajo estaría el endodermo, que no lo alcanzamos a ver. Y vean esta región que se engrosa en el centro del dorso del embrión, correspondiente al ectodermo, se va a llamar placa neural, como vemos aquí en la figura B. Aquí está la notocorda. Inmediatamente después, ¿qué va a suceder? Esta placa neural se invagina, ¿sí? Profundiza hacia el mesodermo, que si ustedes recordarán, cuando hablamos de mesodermo intraembrionario, les mencionaba yo que a los lados de la notocorda el mesodermo embrionario se dividía en mesodermo paraxial, más hacia afuera en mesodermo lateral y más hacia afuera en mesodermo somático, a cada lado de la notocorda. Aquí, les decía, entre el día 18 y el 20, el mesodermo paraxial empieza a crecer a ambos lados de la notocorda, y ese crecimiento del mesodermo paraxial es el que va a generar que se eleve esta región o estas regiones del ectodermo y que la placa neural se invagine. Al invaginarse nos va a formar un surco, que es el surco neural. Esto va a suceder en el dorso del embrión, más o menos a la altura del centro del dorso del embrión, si lo vemos por arriba, como veremos en imágenes más adelante. Conforme se va imaginando, esta es la placa neural. Donde termina esa placa neural encontraremos los pliegues neurales, son las orillas de la placa neural. Vean, acá está la notocorda, y este surco que se forma aquí se llamará surco neural. Al irse invaginando la placa neural se forma el surco neural en el dorso del embrión. Los pliegues neurales se irán aproximando a la línea central entre sí hasta que llegue a fusionarse uno con el otro, y entonces este surco se convertirá, como lo veremos adelante, en un tubo. Aquí está nuevamente la notocorda.
Todo este proceso de formación del surco neural es controlado e inducido desde más abajo por lo que es la notocorda. Es decir, si no hay formación de la notocorda, no habrá formación de lo que es el surco neural. La notocorda secreta unas sustancias llamadas cordina y nochina, las cuales inhiben las demás proteínas del ectodermo, proteínas formadoras de piel y de hueso, de modo que el ectodermo de esa región deja de ser futura piel o cartílago, esta parte del ectodermo, la que va a formar la placa neural, y se convertirá en tejido nervioso. El tamaño de la región y sus plegamientos futuros también son controlados por la notocorda, mediante una proteína llamada Sonic Hedgehog. Esta es la placa neural. Nuevamente aquí tenemos la notocorda, la formación del surco neural. Aquí donde dice crestas neurales son los sitios de los pliegues neurales. Es decir pliegues neurales es prácticamente lo mismo que decir cresta neural, nada más que para entenderlo mejor consideremos que las crestas neurales se van a formar de los pliegues neurales. Es decir, los pliegues neurales son los extremos de la placa neural y a partir de estos pliegues neurales se formarán, lo que vamos a ver en las siguientes láminas, se formarán las llamadas crestas neurales. Vean ustedes, conforme se va imaginando la cresta neural, el surco neural se va haciendo más profundo. Aquí tenemos los pliegues neurales que se van aproximando entre sí y a partir de esos pliegues neurales se formarán estas zonas oscuras que son las crestas neurales. Pero ahorita todavía no terminan de formarse. Aquí estamos, repito, alrededor del día 20. Las porciones laterales de la placa neural, presionadas por sus regiones contiguas productoras de BMP4 y por abajo por la notocorda, empiezan a elevarse formando los pliegues neurales, que son estos. Y entre estos dos está el surco neural. Los pliegues se siguen elevando y se van acercando a la línea media hasta que se van a fusionar, cerrando en el proceso el surco neural, de tal manera que al unirse este extremo con ese extremo, es decir, este pliegue neural con este pliegue neural, nos formará un tubo que se va a llamar tubo neural. Aquí vemos la secuencia en estas imágenes. El tubo neural, de cefálico a caudal, es decir, de la parte donde estará el cráneo hacia la parte donde estará la cola del producto, tiene 5 puntos de cierre, los cuales son importantes en clínica para identificar las causas de algunas malformaciones congénitas, como son los mielomeningoceles, por ejemplo, las espinas bífidas. Después de terminar de cerrarse, empieza a desprenderse del ectodermo superficial del cual proviene, es decir, una vez que se forma el tubo neural, como lo explicaremos en estas imágenes que están acá enseguida, las paredes de este tubo neural se desprenden del ectodermo superficial. El tubo formará lo que va a ser el encéfalo y la médula espinal. Los pliegues neurales originales formarán a las crestas neurales. Y aquí vemos la secuencia. Este es la placa neural. Estos son los pliegues neurales, los de color azul claro, que se van aproximando entre sí. Este es el surco neural. Lo que ven acá en color blanco es el ectodermo superficial. Si nos vamos a la siguiente figura, vean ustedes el surco neural, vean cómo los pliegues neurales se van aproximando entre sí para fusionarse. La placa neural
cada vez se va haciendo más redonda y se va cerrando, hasta que finalmente los pliegues neurales se fusionan y se desprenden del ectodermo superficial. Al mismo tiempo, vean cómo la placa neural, sus extremos, donde están los pliegues neurales, también se fusionan, se cierran formando pues un tubo. Ya no es un surco, este es un surco porque está abierto hacia arriba. Aquí ya no hay apertura hacia arriba, por lo tanto este es un tubo. Esto que vemos de color morado, que es el tubo neural, así se le llamará tubo neural, y esto será el conducto neural, ¿sí? Que es el canal, es la canalización que queda dentro del tubo neural. Vean cómo ya están totalmente desprendidos del ectodermo superficial. Se forma primero una sola cresta neural a partir de los pliegues neurales y luego esta cresta neural se separará, se dividirá en dos, formando dos crestas neurales. Aquí dice ganglio raquídeo en desarrollo. Bueno, los ganglios raquídeos o ganglios espinales sensitivos son una de las muchas estructuras que se formarán a partir de las crestas neurales. Aquí está el tubo neural, la notocorda y vemos el ectodermo superficial. Esto, repito, sucede a partir del día 18, día 20, esto puede variar un poquito. No necesariamente así con rigidez el día 18 o el día 20, pero es entre esos días que inicia todo este proceso que se va a llamar neurulación. Como mencionábamos, la cresta neural se separa enseguida en las porciones derecha e izquierda que se desplazan en las caras dorsolaterales del tubo neural y darán origen a los ganglios sensitivos de los nervios raquídeos y nervios craneales, aunque como veremos más adelante también forman otras estructuras muy importantes. Las células de la cresta neural se desplazan después hacia adentro y sobre la superficie de los somitas. Ahorita vamos a hablar de lo que son los somitas. Estas células de la cresta neural originan a los ganglios raquídeos y los ganglios del sistema nervioso autónomo, pero también van a formar parte de las células de la cresta neural de los ganglios de los nervios craneales, quinto, que es el trigémino, séptimo, que es el facial, noveno, que es el glosofaringio, y décimo, que es el neumogástrico. Y vamos a ver cómo a partir de las células de estas crestas neurales, de estos nervios, se van a formar las porciones esqueléticas de la cara, es decir, las porciones cartilaginosas, las porciones musculares, las porciones óseas de la cara se van a formar a partir de las células de las crestas neurales de estos nervios craneales. Además, decíamos, las células de la cresta neural ayudan también a la formación de otros elementos, como son las células pigmentarias, como es la médula suprarrenal, productora de catecolaminas, y muchos elementos del tejido conectivo de la cabeza, ¿sí? Del tejido de sostén de la cabeza. En estas figuras vemos ya el cierre completo del surco neural para convertirse en tubo neural. Aquí tenemos ya el tubo neural. Vean, es un tubo, aquí hay una imagen semi-tridimensional. Este es el tubo neural. Aquí tenemos el ectodermo superficial, ya continuo. De aquí se formó y se desprendió la placa neural que explicamos. Tenemos las crestas neurales, derecha e izquierda. Tenemos la notocorda. Ya vemos en una evolución un poquito posterior, acá está el ectodermo superficial, las crestas neurales, el tubo neural con su conducto neural. Aquí es importante mencionar en este momento que este conducto neural, ¿sí? Esta luz, este hueco que va a todo lo largo del tubo neural, eventualmente se va a convertir en lo que es el sistema ventricular,
del encéfalo, es decir, los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo y el conducto espinal. Todo esto toda vez que el tubo neural evolucione para formar las vesículas encefálicas, de las cuales hablaremos al final de este tema. Aquí vemos la notocorda abajo, y ya en un plano más avanzado, el ectodermo, las crestas neurales, izquierda, acá se ve la derecha, sombreada del otro lado de lo que es el tubo neural, y la notocorda. A finales de la tercera semana, los pliegues neurales empiezan a moverse a la vez y a fusionarse, transformando la placa neural en un tubo neural. Veamos u observemos desde una perspectiva superior el embrión. Este es el embrión. Lo que ven acá de color amarillo es el saco vitelino. Esto que ven de color azulito es el amnios que cortamos para poder observar el embrión. Por supuesto, lo que estamos viendo aquí es ectodermo. Vemos la línea primitiva. Esta es la línea primitiva. Acá estaría la placa cloacal. Acá estaría la placa procordal. Esta es la línea primitiva, el nodo primitivo, y aquí vemos que se va formando el surco neural. Este es el día 16, es decir, estamos a principios de lo que es la tercera semana. Para el día 21, vean el surco neural. Esto que vemos aquí es la placa neural, el ectodermo engrosado en la parte inferior. Y vean cómo aquí ya se va cerrando. Aquí los pliegues neurales ya se van cerrando para que esto se convierta en un tubo. Hacia el día 23, observen ustedes la estructura de lo que es el embrión. Esto es surco neural todavía. La porción posterior, la porción anterior del surco neural, y aquí lo que vemos es que ya se cerró ese surco neural, ya lo que es la placa neural ya se cerró en su parte superior. De aquí a aquí ya es tubo neural, y estas regiones todavía no se cierran. Es decir, tratando de ser más explícito, si yo tomase esto y metiera un alambre por aquí, ese alambre saldría por acá. ¿Ok? Creo que es fácil de comprender. Todo esto te tiene que cerrar. Todo esto se te tiene que cerrar en lo absoluto. Conforme va avanzando la formación del tubo neural, la línea primitiva va desapareciendo. Ya dijimos que la línea primitiva debe de desaparecer por completo en la cuarta semana. La región de los extremos de lo que va a ser el tubo neural, estas regiones son las últimas que se cierran. La región cefálica y la región caudal son las últimas que se cierran y reciben el nombre de neuroporos. ¿Sí? Neuroporos. Aquí vemos una fotografía. El embrión visto por el dorso. Vean, aquí vemos nosotros el tubo, este es el surco neural. Aquí en esta región ya se cerró. Ya de aquí, este pedacito ya de aquí a aquí ya es un tubo. Acá todavía no se cierra. Esto va a ser el neuroporo rostral o cefálico. Neuroporo rostral o cefálico. Esto se debe cerrar más o menos al día 25, después de la fecundación, día 25. Y esta parte que todavía no se cierra, y que es la última que se va a cerrar, se debe cerrar aproximadamente el día 27. Este es el neuroporo caudal. Neuroporo caudal.
Entonces, las dos últimas partes que se cierran del tubo neural son el neuroporo rostral o cefálico el día 25 y el neuroporo caudal, que se cerrará aproximadamente el día 27. Aquí tenemos algunas fotografías que nos dan secuencia a lo que es la neurulación. Todo esto es ectodermo. ¿Sí? Acá abajo esto es mesodermo, más abajo está el endodermo. Y esta región que vemos aquí engrosada, aquí y acá, son los pliegues neurales. Por lo tanto, todo esto que está aquí es la placa neural. En la siguiente figura ven ustedes cómo los pliegues neurales se van aproximando entre sí, entre otras cosas por el crecimiento del mesodermo paraxil. Este es mesodermo paraxil, acá está la notocorda, mesodermo paraxil o paraxial. El mesodermo paraxial va creciendo y esto hace que el mesodermo se levante y junto con él se levanta la placa neural, principalmente en sus extremos, que son los pliegues neurales. Esto es el surco neural. En una imagen más adelantada vemos cómo los pliegues neurales se van aproximando uno al otro para cerrarse o para fusionarse en el centro. El surco neural, poco a poco, de ser un surco se va a convertir en un conducto. La placa neural, poco a poco, de ser una placa, se va a convertir en la pared de ese tubo neural. Esto es mesodermo paraxial. Y finalmente vemos el cierre de la placa neural para formar las paredes del tubo neural, y lo que era el surco neural se convertirá en el conducto neural, que una vez más comento, este conducto neural va a formar el sistema ventricular del sistema nervioso central, que está representado por lo que son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio y el cuarto ventrículo, toda vez que se formen las vesículas primarias del encéfalo. Acá está la notocorda, como ustedes la pueden observar. ¿Sí? Son los pasos de la neurulación. Todo empieza con la inducción de la notocorda en una reacción bioquímica que genera que el ectodermo se engrose en el centro del dorso del embrión, forme la placa neural, los pliegues neurales, estos últimos se aproximen entre sí, se forme el surco neural. El surco neural se forma más o menos a la altura, o empieza a formarse más o menos a la altura del nodo de Jensen, ¿sí? O nodo primitivo, y se forma en una dirección cefalocaudal, es decir, de atrás hacia adelante. ¿Okay? Va de atrás hacia adelante y partiendo de lo que es ese nodo primitivo. Aquí tenemos el cierre y ya está acá completamente cerrado. Los neuroporos, decíamos, que son los extremos del tubo neural. Aquí vemos el neuroporo rostral, acá está el neuroporo caudal. Este es un embrioncito de menos de 25 días. ¿Cómo sé que tiene menos de 25 días? Porque todavía está abierto el neuroporo rostral. Ya aquí todo esto ya está cerrado, esto ya estuvo. O sea, no ya estuvo de estar, sino que ya es un tubo, ¿sí? O parte del tubo neural. Acá todavía no se cierra, sigue siendo surco. Como les decía hace rato, si yo meto un alambre por aquí, sale por acá. Neuroporo rostral, neuroporo caudal. Este neuroporo rostral o anterior también se le llama, se va a cerrar el día 25. Obviamente es absolutamente necesario que se cierre. Si no se cierra este neuroporo rostral, pues es fácil imaginarse lo que va a suceder. Si no se cierra el neuroporo rostral,
que está ubicado en la región donde se va a formar o donde se van a formar los hemisferios cerebrales, pues entonces vamos a tener nosotros una malformación congénita bastante seria. Este embrioncito evolucionará y se convertirá en un producto, pero que va a tener anencefalia, es decir, no va a tener formación del encéfalo o mero anencefalia. Mero significa parte, le va a faltar una parte o una buena parte del encéfalo en caso de que no se cerrara el neuroporo rostral. El neuroporo caudal se debe cerrar entre el día 27 y 28 más o menos, y también es importante que se cierre. Si no se cierra, también va a dar lugar a malformaciones congénitas no tan severas como la falta de cierre del neuroporo rostral, pero sí puede llevarnos a lo que se conoce como una espina bífida quística, a través de la cual, o que consiste en que las apófisis espinosas de las vértebras, principalmente acá en la región baja, en la región lumbosacra, no se cierran las apófisis espinosas, y entonces ¿qué va a suceder? Pues por ahí puede emerger o protuir las meninges y la médula espinal, o bien las meninges y la cola de caballo, a lo que se le llamaría meningocele si son las puras meninges, o mielomeningocele si son meninges con médula espinal y o la cola de caballo. ¿Sí? Esto pues nos puede dar lugar a malformaciones bastante serias del tubo neural. Como ustedes lo saben, seguramente lo han escuchado por ahí, una de las recomendaciones, uno de los auxiliares, uno de los suplementos para disminuir el riesgo de la generación de malformaciones del tubo neural, es el ácido fólico. ¿Sí? La vitamina B9, el folato o ácido fólico. Este ácido fólico se ha visto que ayuda mucho, ayuda bastante a inducir el cierre del tubo neural. Es decir, previene, no al 100%, pero sí en un porcentaje bastante alto, prefiere los defectos o las malformaciones del tubo neural, como es la falta de cierre de los neuroporos, que pueden traer consigo, les decía, anencefalia, meroanencefalia, espina bífida quística, meningocele, mielomeningocele. Por eso a toda mujer, en cuanto se sabe que está embarazada, se le recomienda que tome ácido fólico en las primeras 12 semanas, en las primeras 12 a 20 semanas del embarazo. Es pues muy necesario, prácticamente indispensable que se tome. Ahora, si es un embarazo programado, ¿sí? Si es un embarazo deseado, bueno, pues entonces es muy saludable que la paciente, la futura embarazada, empiece a tomar el ácido fólico desde 12 semanas antes de que se embarace, y luego de 12 a 20 semanas después de que sabe que está embarazada. Ya después de las 20 semanas no tiene caso, porque ya después de las 20 semanas ya está formado por completo el tubo neural. Ya si iba a haber malformaciones, ya las hubo. Ya no hay manera de solucionarlas. Entonces esto tiene que ser antes de las 12 semanas, lo más rápidamente posible. E insisto, si es un embarazo programado, desde 12 semanas, es decir, 3 meses antes del embarazo. El tubo neural se separa enseguida del ectodermo de la superficie conforme se reúnen los pliegues neurales, ya lo explicamos. Las células de la cresta neural experimentan una transición de su carácter epitelial, es decir, venían del ectodermo superficial hacia otro origen mesenquimatoso y emigran a medida que se juntan los pliegues neurales y se fusionan en los bordes libres del ectodermo superficial. La placa continúa por encima del tubo neural y por el dorso del embrión, es decir, la placa de ectodermo, que será el ectodermo superficial,
y este ectodermo superficial que mencionábamos en diapositivas anteriores, que es este ectodermo superficial, nos dará lugar a la epidermis. Fíjense que estoy diciendo la epidermis, no estoy diciendo la piel. La epidermis es la capa más externa de la piel, es el epitelio estratificado, plano, queratinizado, que conforma la parte más externa de la piel. Bien, entonces vemos, ya para concluir, prácticamente una secuencia: la formación de la placa neural, los pliegues neurales, la formación del surco neural, la placa neural invaginándose, los pliegues neurales acercándose, el surco neural cerrándose, continúa cerrándose, se fusionan los pliegues neurales, se fusionan los extremos de la placa neural, se forma el tubo neural, se forman el conducto neural y la cresta neural, y finalmente la cresta neural se divide en derecha e izquierda. El tubo neural nos dará lugar a todo lo que es el sistema nervioso central, todo el encéfalo y la médula espinal. El conducto neural nos dará lugar al sistema ventricular de ese mismo sistema nervioso central, y en todas las ilustraciones vemos a la notocorda, que es la inductora de todo este proceso. Y aquí vemos el embrión visto en su dorso. Esto es la línea esta es la región caudal, esta es la región cefálica. Aquí vemos la línea primitiva que va desapareciendo, y aquí vemos el surco neural que se va formando y se va a ir cerrando poco a poco. Este es un embrión aproximadamente de unos 20 días. Vemos toda la secuencia que ya vimos por partes en diapositivas previas. Este es el ectodermo superficial, acá estaría el mesodermo, la notocorda. Este es un corte coronal, es un corte de frente. La notocorda induce la formación de la placa neural, acá la figura B, induce la formación de la placa neural, en donde las células del ectodermo, de ser cúbicas, se convierten en cilíndricas en la región central del dorso, longitudinalmente del dorso del ectodermo. El mesodermo paraxial crece, la placa neural se invagina, los pliegues neurales se aproximan entre sí, se forma el surco neural, acá está la notocorda abajo. Los pliegues neurales siguen acercándose hasta que se fusionan uno con el otro, acá está la figura D. Aquí vean, los pliegues neurales se van acercando uno al otro y formarán eventualmente la cresta neural, que luego van a ser crestas neurales derecha e izquierda. Todo esto es placa neural. Este es el surco neural, la notocorda. Finalmente se fusionan, aquí está la imagen E, se fusionan los pliegues neurales, se forman las crestas neurales, que luego se dividirán en cresta neural izquierda y cresta neural derecha. La placa neural formará la pared del tubo neural. El surco neural formará el conducto neural. Entendamos la diferencia entre un surco y un conducto. Un conducto tiene paredes por todos lados, un surco está abierto por arriba. Acá está la notocorda. La división definitiva de la cresta neural en crestas neurales derecha e izquierda. Aquí tenemos el tubo neural, la notocorda, y vean cómo en estas tres últimas láminas vemos el ectodermo superficial ya desprendido de lo que va a ser el tubo neural. Acá está cresta neural izquierda, cresta neural derecha, que dijimos va a dar lugar a ganglios autónomos, ganglios sensitivos del sistema nervioso periférico, médula suprarrenal, y va a dar lugar también a estructuras esqueléticas que se forman a partir del quinto, séptimo, noveno y décimo pares craneales.
Esta figura está muy bonita. Vean ustedes. ¿Se acuerdan de la somatopleura y la esplagmopleura, el 8 que se forma? Bueno, esto es mesodermo somático. No se me asusten, acuérdense. Es mesodermo somático extraembrionario. Esto es mesodermo esplácnico extraembrionario. Aquí está la esplagmopleura, hasta abajo. Esta es la somatopleura. Acá estaría la cavidad amniótica. Acá estaría el saco vitelino secundario. Eso que vemos de color verdecito sería el endodermo. Esta es la notocorda y todo esto que está aquí es mesodermo. Esto que ven ustedes de color queso, pues no será amarillo o naranja, parece queso, es el mesodermo paraxial. Vean cómo el mesodermo paraxial lo podemos observar así como en forma de cúmulos. A los lados del mesodermo paraxial, esta región azulita, estas regiones azulitas que vemos aquí, será el mesodermo intermedio, que estará relacionado con la formación del aparato geniturinario. Y esta región, lo mismo que esta región, donde inicia hacia arriba la somatopleura y hacia abajo la esplagmopleura, lo mismo que acá, aquí inicia la somatopleura, acá inicia la esplagmopleura. Este es el mesodermo lateral. Esta región de aquí, donde se abrió el mesodermo lateral, es celoma intraembrionario, lo mismo que acá, celoma intraembrionario, y lo que hay acá afuera es celoma extraembrionario, hacia los lados. ¿Sí? Repito, acá está el celoma extraembrionario. Tomen en cuenta que esto se va a continuar hacia arriba para formar lo que va a ser la cavidad amniótica, y esto se va a continuar acá hacia abajo. Esto es el endodermo, para separar lo que va a ser el saco vitelino secundario. Aquí tienen ustedes la notocorda, el tubo neural. Me preguntarán ustedes dónde están las crestas neurales. Bueno, pues no salieron o no las dibujaron, no las pusieron en la figura, pero aquí debiesen estar a los lados del mesodermo paraxial. ¿Sí? Esto color queso es mesodermo paraxial, lo azulito es mesodermo intermedio y mesodermo lateral, que se continúa hacia arriba con el mesodermo somático extraembrionario y hacia abajo con el mesodermo esplácnico extraembrionario también. Aquí vemos la figura de otro embrión. Este es el surco neural. Ya habíamos visto esta figura previamente. Esa también ya la habíamos observado. Vean esta fotografía. Aquí está el tubo neural. Esta es la pared del tubo neural. Esto era la placa neural. Este era el surco neural, que ahora es el conducto neural. Esto es mesodermo paraxial. Mesodermo paraxial, que nos formará más adelante los somitas. Por eso en la figura esta que vimos ahorita, aquí dice somitas. Los somitas, como veremos a continuación en el siguiente video, se forman a partir del mesodermo paraxial. Esta ya la vimos también. Entonces, la neurulación es un proceso que termina durante la cuarta semana. ¿Sí? Hasta la cuarta semana, cuando se cierren los neuroporos, ¿sí? El evento pues culminante, pudiéramos decir, de la formación del tubo neural o de la neurulación es el cierre del neuroporo caudal, que es más o menos el día 27 o 28. La formación del tubo neural es un proceso celular y multifactorial bastante complejo, en el que intervienen una cascada de mecanismos moleculares y extrínsecos, y en donde es absolutamente indispensable la influencia, ¿sí? La intervención, la inducción de la notocorda.